estructuras que terminan haciendo todos los conidios. Son como distintos tipos de reproducción, pero acá en las levaduras es la brotación. Acá está bien una levadura con su brote, que este brote después se termina separando de la levadura y queda una célula que era igual a la célula madre. Entonces van a ver que este mecanismo asexuado por brotación, a la célula hija se le denomina blastosporo. Van a leer un poquito la terminología, a veces un poquito confusa. Oscar, levantaste la mano. Sí, si una levadura da solo, o sea, genera solo un brote, es solo una... En el caso de Cryptococcus, sí. Hay otras levaduras, como por ejemplo vamos a ver la semana que viene para coccidioides, que es multibrotante, entonces puede dar muchos brotes, pero en el caso de Cryptococcus sí es un solo brote. O sea, sería este ejemplo de asexuado por brotación, el cripto. Exactamente, sí. Bien, perfecto. Claro, pues si no me suena que es una división binaria igual, o sea, si no existiera el mecanismo de varios brotes, Claro, sería no una sé si se le división. considera un tipo en sí, pero sí está documentado como por brotación. Tengan como ese concepto en mente. Bueno, bien. Entonces, esta es la historia clínica 1. Tenemos un paciente de 11 años, de sexo masculino, bueno, escolar, procedente de barrio estadio de Pando, escolarizado durante 4 años en escuela pública, dificultad en el aprendizaje, con antecedentes de un asma intermitente leve que en el último año se exacerba y que de los antecedentes ambientales vive en una casa de paredes y techo de chapa, con 4 perros, 2 gatos, no se conoce si están desparasitados, y en años anteriores cachorros que mueren por joven edad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahí. De la enfermedad actual está traído por familiar por disminución de la agudeza visual, de un año de evolución que es progresiva, actualmente visión bulto, y la madre refiere estrabismo. Los puntos te indican tipo, en el tiempo qué es lo que se va haciendo. ¿No? O sea, A ver si pueden apagar ahí el... no es que calculas el total y después le preguntas si es... Ahí está. Bien. Entonces, es traído por un familiar por disminución de la agudeza visual, que es progresiva, y que actualmente tiene visión bulto solamente. La madre refiere estrabismo de un año de evolución y de los antecedentes de la enfermedad actual tiene episodios de fiebre en algunas ocasiones, intermitentes que ceden espontáneamente en los últimos meses. Tiene hábito de pica y tuvo una escabiosis hace 3 meses. Está completito el paciente. Sí. Entonces, en cuanto a las preguntas... Hay más cosas, ¿no? Está la parte acá, como física. examen físico. Bueno, buen estado general, en apirexia, bucofaringe sin lesiones, piel y mucosas está normocoloreado. Del pleuro pulmonar tiene sibilancias y gemidos, bilaterales y difusos, y estertores subcrepitantes. Y de lo psiconeuromuscular, bueno, de los pares craneanos tiene estrabismo divergente a nivel de ojo derecho, disminución de la agudeza visual, sin alteraciones del campo, y resto sin alteraciones. De los estudios paraclínicos, tiene una eosinofilia de un 32%, que le destacamos, ¿no? Y la radiografía de tórax nos muestra infiltrados periféricos. Y en el coproparasitario tiene quistes de Giardia, huevos de Ascaris, y fue valorado por oftalmólogo con un fondo de ojo que informa uveitis posterior y granuloma subretiniano periférico con una hemorragia vítrea. Y este fondo de ojo fue compatible con una probable toxocariasis ocular. Entonces ya le tiran de entrada a ustedes todos los diagnósticos que se le hizo a este niño. En cuanto al realce, los diagnósticos etiológicos nos piden. Bueno, bien. Entonces, la idea de esta clase es ver un poquito más en detalle la toxocariasis. En realidad la larva migrans visceral, ¿no? Que pueden destacar de la historia, que nos haga pensar y que bueno, y que por eso le hicieron la paraclínica y lo derivaron al oftalmólogo. ¿Cuáles podrían ser las sospechas? La disminución de la agudeza visual con un año de evolución.
Ahí está. El estrabismo también. El estrabismo, bien. Que no nos dice, pero parece que es unilateral, ¿verdad? A ver. No, fondo de ojo. Sí. Divergente Sí. a nivel del ojo derecho. Bien, perfecto. Sí. Es unilateral, ¿no? La Bien. eosinofilia, porque por el tema de los helmintos, ¿no? Me voy a sacar el video porque estoy como que escucho medio mal. ¿Cómo me dijiste? Yo decía que la eosinofilia puede tener que ver con que, claro, con que es un helminto, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, la idea es que en este cuadro que ustedes tienen, que es como una manifestación ocular, una patología ocular adquirida, pero en el contexto de un niño que vive en este tipo de situación también epidemiológica. ¿Les parece que es frecuente? O sea, él tiene todas las opciones porque obviamente está en una situación crítica y tiene otras parasitosis, ¿no? O sea que obviamente... Y tiene el hábito de pica y tiene los perros que no se sabe si están desparasitados, todo eso junto. Ahí está. ¿Dónde dice lo del hábito de pica, perdón? Creo que por algún lado, acá, hábito de pica. Ahí va. Lo de Sí, las también escabiosis está... ahí va. Eso que decía Estrella, ¿no? No sé si decir que es frecuente, o sea, sí, es más frecuente en ese tipo de zonas que en zonas donde de repente las condiciones son más dignas de vivienda, pero tiene todos los factores de riesgo, por lo menos eso podemos decir, como para estar expuesto a parasitosis, por las condiciones de vivienda, convivencia con tantos animales, los hábitos, como decía ella, de pica. Y además los Bien. animales, no solo la convivencia con animales, porque en realidad eso estaría bien si esos animales estuvieran cuidados, pero el hecho de que no se sepa si están desparasitados y que mueran por joven edad quiere decir que no están vacunados tampoco. Bien, perfecto. Sí, nos habla como que no hay una tenencia demasiado responsable, ¿no? de las mascotas en ese caso. Y bueno, en el contexto de un niño que habíamos hablado cuando vimos los geodelmintos, que están también en contacto con la tierra, bueno, ámbitos más. Entonces eso también nos puede hacer pensar. Y que en realidad esto tan unilateral, bueno, progresivo, y que ya esté en casi una ceguera, ¿no? Porque la visión bulto es como pasó antes, de la maurosis, que bueno, que también descartar, generalmente los oftalmólogos descartan que no haya alguna tumoración, alguna neoplasia a nivel ocular, como deben haber leído que es el retinoblastoma, que es el diagnóstico diferencial. Esas son cosas que también, bueno, ayudan a pensar. Porque es como un cuadro ya bastante grave, ¿no? ¿Y a qué le podrían atribuir esta fiebre que tuvo, los síntomas pulmonares? Además de que es asmático, ¿no? Pero en el contexto de la parasitología, Estrella. Bueno, él tiene varios parásitos, entonces también es medio difícil saber si es el mismo parásito o no, pero digamos, las larvas migran, yo creo que van a otros lados, no solamente al ojo, ¿no? Entonces podrían estar en otros lados también, podrían causarle los problemas también capaz de los pulmones, porque van como a cualquier órgano, me parece, ¿no? Bien, Valeria. Pero tenés la eosinofilia y la respuesta TH2 de los parásitos. Perfecto. ¿Quiénes daban respuesta TH2 que ya vimos? Dentro de los helmintos. Los ascaris. Ascaris, bien. Ahí está, cuando tenemos migración larvaria. Y acá, él nos habían dado, ¿verdad? El diagnóstico que habían hallado. Tenía de todo, tenía Giardia, tenía Tenía Ascaris, Ascaris, ahí está. porque escabiosis es sarna, ¿no? Escabiosis sí es sarna, que bueno, lo podemos interpretar como si vive en un contexto más, que bueno, que podría ser un contexto de hacinamiento, por ejemplo, ¿no? Que es tan frecuente la sarna y la vamos a ver en 2 semanas. Pero bueno, nos podría hablar como eso, era como mucha cosa, pobrecito, pero no me acuerdo qué les iba a decir. Estábamos hablando de las migraciones larvarias, entonces tiene huevos de Ascaris, nos está indicando que hay una geolmintiasis, que es muy probable que esté
No nos dice en realidad si tiene saneamiento o no, o cómo es bien el lugar donde vive, pero podemos atribuir de que habría un fecalismo ambiental y que por eso Sé que vive en un rancho de chapa o algo así, o sea, probablemente no tenga acceso a agua potable. No conozco Ahí. el barrio Estadio de Pando, quizás es un barrio digamos, con carenciado, no sé bien, porque para algo te digo de barrio, supongo. Oscar, ¿A qué le atribuyeron los síntomas pulmonares? bueno, estábamos hablando que está en un contexto vulnerable a geomintiasis, ¿no? Ya tiene Ok. estamos pensando que tiene, bueno, no, el oftalmólogo hizo el diagnóstico mediante la clínica muy compatible, una toxocariasis ocular, que también la toxocariasis, que la larva migrans ocular, que es una zoonosis, también es a partir de un geohelminto, ¿no? Nosotros ingerimos estos huevos de toxocara que tienen que tener una maduración en la tierra y que después nos pueden provocar a nosotros síntomas pulmonares. ¿Qué leyeron sobre eso? Oscar. Sí, tengo entendido que sí, que como que penetran la pared intestinal y van circulando por varios tejidos. Uno de ellos, los pulmones. Bien. Entonces, bueno, podría ser por esas dos, por Ascaris también, porque haya ingerido huevos y tenga, además del gusano adulto, alguna larva en migración, por eso también podría ser, ¿sí? También es asmático, no es como que tal, les queremos traer como muchas cosas de la historia, pero bueno, para que puedan un poquito contextualizar con lo que estamos viendo. Entonces, hablemos un poquito de... Nosotros vamos a dar hoy la larva migrans visceral y ocular, que es provocada por larvas de toxocara. ¿Dónde vive el gusano adulto? Tengo esta cosa acá. Estrella. En el perro. O sea, en realidad hay varios, porque está la toxocara canis y después está el cati que te hace los gatos, por ejemplo. Ahí está bien. Acá tenemos el perro y el gato, que serían el hospedero que... Definitivo, perfecto, porque cuando hablábamos adulto le decíamos hospedero definitivo al que alberga la forma adulta del parásito. Entonces, Toxocara canis y Toxocara cati, los dos podrían dar un síndrome de larva migrans. Después vamos a hablar de la larva migrans cutánea, que es muy distinta a esta de hoy, ¿tá? Pero no son los temas de esta semana. Entonces, este gusano adulto, ¿a qué nivel, en qué parte del perro va a vivir? Si hablamos del perro, por ejemplo. Acá dice, ¿no? A nivel del intestino delgado. ¿Tá? A nivel del intestino delgado del perro vamos a encontrar los adultos. Estos adultos, acá es muy fácil el ciclo, van a poner los huevos. Vamos a ver que, a ver, acá tengo una foto. ¿Vieron? ¿Lo hayan parecido a alguno de los que vimos? Este son el adulto. Sí, pero estos son bastante más grandes. Acá. Ahí está. Son más chicos que Ascaris, vieron que son como más finitos. Ven que este es un macho, ¿no? Que tiene acá la extremidad curvada. Pero son bastante similares porque en realidad pertenecen, están como emparentados en su genética. Los huevos también son muy similares a Ascaris. Y vemos acá, las hembras pueden llegar a medir... Los toxocaras son más chicos, digamos. Son más chicos. Pregunto si son como más chicos. Sí, ahí está, eso iba a decir que pueden llegar a medir la hembra, en el mejor de los casos, hasta 15 centímetros más o menos. ¿Se acuerdan que Ascaris podía medir hasta 30? Y es como más robusto, este es como más delgado. Y los machos miden de 5 y como de 5 a 8, medirán de 5 a 10, son como bastante más chiquitos. Ven acá, también. Pero son muy similares, ¿tá? Lo que pasa es que estos gusanos los vamos a ver siempre que pueden salir con la materia fecal de los perros, ¿tá? Cuando los desparasitamos, por ejemplo.
¿sí? Acuérdense que van a estar siempre en su hospedero definitivo, que es el perro, o bueno, que es el gato con el Toxocara cati, que son similares. Entonces, estos adultos que van a estar ahí en el intestino van a copular y la hembra va a poner los huevos que van a salir con las heces del perro. Y ahí, esto es lo que va a pasar, ¿no? Van a estar en el ambiente y como son geohelmintos, van a precisar una maduración, más o menos 2 semanas en buenas condiciones de humedad, etcétera, del suelo. Ahí se va a empezar a formar la larva, ¿sí? Acá ven. Ese huevo larvado que después de un periodo de tiempo se va a tornar infectante. Entonces, nosotros Una podemos... Lo de los ¿Sí? cachorros que viven por temprana edad, porque yo lo que había visto algo, o sea, se transmite a las crías, ¿no? Creo yo, la tosocara, me parece, ¿puede ser? Ahí está. Si quieres podemos hablar del perro entonces. ¿Cómo se pueden infectar los perros de toxocara? Ahí me dijiste la vía vertical, ¿no? O sea, transplacentaria sería de la madre al cachorro, por ejemplo. Esa es una vía. ¿Por dónde Puede más? ser por la lactancia Bien. y por alimentos. ¿Por alimentos cómo? Cosas que estén en contacto con el suelo o que estén contaminadas con las larvas, Ujú. ¿no? Por ejemplo, Bien. Ahí pastos está. si comen. Acá tenemos, ¿no? Esa vía, ingestión de huevos, sería. Acá. Y acá es cuando se alimenta de otros hospederos, ¿no? Que tienen alojadas las larvas. Por ejemplo, acá, bueno, el perro se come el pato, come un pájaro, ¿no? Un pájaro, algún roedor, ¿no? Algún hospedero también este intermediario que albergue las larvas en los tejidos, ¿no? Porque ellos también, ellos no van a hacer no van a alojar la forma adulta, sino que van a alojar lo que es la larva, como nosotros, por ejemplo. Entonces va a quedar esa larva a nivel de la musculatura, que es lo más frecuente, o a nivel del hígado. Entonces, cuando esas larvas son ingeridas por el perro, ahí también se puede producir la infección. Claro, yo lo que te quería preguntar era si eso puede causar mortalidad en las crías, capaz, porque capaz por eso también, o es simplemente porque están mal cuidados la idea esa de que morían los perritos en la historia esta. Ah, o sea, es otra enfermedad aparte, la joven edad es otra cosa. No me acuerdo ni qué la No, causa. claro. Pero Ni estos Es un parásitos, virus. ¿y los matan a los animales o ellos simplemente los llevan ahí? Ya como que no. Y bueno, a ellos también les genera como un estado si están llenos de parásitos, obviamente, que yo supongo que harán, vieron que el toxocara es más que nada también a nivel de los cachorros que alojan el estado adulto. Después en ellos también hay una infección de las larvas, una diseminación de las larvas a través de los tejidos. Entonces me parece que depende mucho de la fase, capaz que si es cachorro y son muchos adultos, sí le podría generar la muerte. La verdad que no soy veterinaria, no conozco mucho sobre eso, pero siempre cuando nosotros hablamos de como de la buena tenencia de las mascotas, siempre está recomendada la desparasitación, no solo porque pueden llegar a ser zoonosis para nosotros, sino también como bienestar del animal. A veces pueden albergar muchísimos de estos parásitos, no solo Eso te iba a preguntar. toxocara, sino otros. Sí. Porque a mí me pasó, por ejemplo, con mi perro que una vuelta vomitó gusanos y no sé si es posible que comiera, que estuviera contagiado con toxocara, porque en realidad tipo síntomas y eso no tenía y está en mi casa, en el patio, o sea, no es que tampoco está en contacto con, no sé, con suelos contaminados o cosas así. A lo mejor que se haya comido un pájaro, decís, no sé. Y bueno, ahí también tendríamos que reconocer el parásito adulto, a ver qué tipo de parásito es. También a los perros se les puede mandar copro parasitario y ahí se ven los huevos y eso, y en base a qué, a veces solamente les hace el tratamiento, se les hace el tratamiento empírico, ¿sí? Pero muchas veces, o sea, si es un cachorro que vos, eh, eh, que bueno, que obtuviste, es como que
dijimos que puede estar la vía transplacentaria también, ¿no? Por eso se recomienda las desparasitaciones cuando ellos son pequeños. O sea, capaz que también pudo haber tenido una infección vertical en ese caso, o por la lactancia. Acordémonos que tienen esas vías. Oscar. Lo que creo que la jovenedad es como una inmunodepresión también, un virus que provoca inmunodepresión, entonces capaz que por ahí haya, como son el huésped definitivo, de repente generar una carga ahí grande de toxocara, los animales del paciente, la mascota del paciente. No sé, un bolazo, Ahí tiré, está. perdón. Sí, yo sé que tienen vacunas y que es como bastante mortal y que a veces se asocia también a determinados lugares donde están y residen. Entonces, bueno, ¿quién me cuenta qué nos pasa a nosotros, a los humanos? Tipo, si ingerimos estos huevos que ya estén en una fase infectante, o sea, que ya hayan sufrido un proceso de maduración. Serían huevos larvados, ¿no? Ujú, sí, ves que acá dice, ¿no? Dice embrionado, pero con L3, ¿está? El estadio L3 de la larva. El huevo sin duda que eclosiona, liberando la larva. Ujú. Y yo creo que para llegar a la parte ocular tiene que haber alguna diseminación o algo. Ujú. ¿Qué piensan los demás? Y sí, tiene migración por todos los órganos por ahí. Valeria, Sí, eso, que en realidad eclosiona en el intestino, lo perfora y va hacia varios órganos, incluido el hígado, que es especialmente, ¿no? Pulmones, puede llegar al cerebro, bueno, al ojo, causando patologías distintas, y tenés lo que es la afectación visceral, y bueno, y el oftálmico que estamos viendo ahora. bien, perfecto. Vieron que se va al ojo como inmunológicamente privilegiado, pero bueno, lo más frecuente también es que tengan a nivel hepático, porque es de los primeros filtros que se generan. Claro. Por eso le decimos visceral, ¿no? Y también que nosotros somos un hospedero inadecuado, porque en este caso el toxocara no va a poder seguir el ciclo. No se va a poder transformar en adulto porque no va a ser ingerido por un hospedero intermediario. En los perros pasa lo mismo, también las larvas pueden ir a alojarse a las distintas vísceras y al músculo también. Y cuando las perras están, volvemos a los perros, pero cuando las perras están preñadas, ahí las larvas es como que las larvas que estaban como en un estado de latencia, como quiescentes ahí, migran de vuelta y después y pasan a través de la placenta. Entonces las perras adultas también lo podrían tener ahí. Bien, acá no sé si hay algo en el chat. Camila, ¿estás por ahí? No, bueno. Bueno. Profe, Entonces, sí, ahora estaríamos hablando en general de larva migrans, ¿no? Porque me de enteré larva migrans. Ahí está, sí. Ustedes acuérdense en que nosotros siempre... ¿Sos vos, Jimena? No, yo, Cecilia. Está. Ahora entonces le damos la palabra a Jimena. Entonces, la toxocariasis es la enfermedad propiamente dicha que tienen los perros con el gusano adulto. Nuestra enfermedad es la larva migrans visceral, la larva migrans ocular, o la larva migrans cutánea en el caso de otras especies. Pero acá acuérdense de que estamos hablando de larva migrans ocular en el caso de la historia, o que también puede haber larva migrans visceral, más que nada cuando afectan al hígado, ¿está? En esos cuadros. ¿Sí? ¿Puede pasar ambas cosas a la vez? Al que tenés mala Sí, suerte, capaz. sí.
Bien. Sí, generalmente se habla que cuando ingerimos muchas larvas quedan muchos huevos, perdón, quedan en el primer filtro que sería el hígado, y si ingerimos un poquito más podrían llegar, si ingerimos un poquito menos, perdón, podrían llegar a otros territorios como el ojo. Pero eso es como muy súper relativo. Sí es más frecuente la visceral que la ocular. Entonces, ahí cuando la larva llega, tenemos toda esta respuesta a inmunidad, que también se genera TH2 en la fase de la migración, que podemos constatar en el hemograma con la eosinofilia. Vieron que después se genera, es como que hay un viraje. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando las infecciones eran más crónicas también tendían a adoptar un patrón más TH1? Pero bueno, lo característico acá es que se forma... ¿Qué es lo que se forma para poder tratar de como encapsular a la larva a nivel del tejido? Granuloma. Granuloma. Los granulomas, perfecto. Y que esos granulomas después se van a correlacionar un poquito con la clínica y con lo que se ve al examen oftalmológico, que a veces empiezan a fibrosar y pueden llevar esta fibrosis también puede tener consecuencias a nivel ocular. Ven que acá tienen este granuloma subretiniano periférico, que es como súper compatible para los oftalmólogos que la ven, obviamente con una toxocariasis ocular. Nadie les va a preguntar esto, ¿no? ¿Cómo se ve en el fondo de ojo? No, ustedes tienen que saber las cosas grandes de cómo es el ciclo, ¿no? De cuál es el hospedero definitivo, cuál sería el hospedero, bueno, en este caso... paraténico, ¿no? El hospedero inadecuado que somos nosotros, cómo nos podemos infectar, cuáles son los factores de riesgo para infectarnos, ¿no? Todo esto de la geofagia, de las mascotas que no están desparasitadas. Después, por ejemplo, también se puede dar, bueno, a los niños que juegan en el parque, y en el parque donde antes vieron que, ¿se acuerdan? Que no era tan frecuente que la gente saliera con sus animales y llevara la bolsita para levantar la materia. Eso no era tan frecuente, y ahora es como, por suerte, se tendía a incorporar un poco más, pero bueno, siempre están descritos los parques como lugares de riesgo para la adquisición de la larva migrans. Los areneros, justo dicen ahí, Las ponían areneras. en el arenero que venía el perro, que estaba en el arenero, después el nene jugaba y bueno, se podía agarrar esto, ¿no? Ahí está. Acá hay un estudio en el Parque Rodó que se hizo, donde se buscaron huevos de toxocara en el ambiente y se encontraron también bastantes. Y las playas también, vieron que ahora hay muy pocas playas que dejan tener a los animales, ¿no? También se hizo, enseguida que se implementó la ley de que se prohibía bajar a la playa con las mascotas. Yo sé que no a todas, pero sí a la mayoría, en el departamento hicieron un estudio donde se demostró que había muy poca carga parasitaria de toxocaray en el ambiente. Jimena, habías levantado la mano. Sí, a mí me quedó una duda con lo del hospedador, entre la diferencia cuando es un hospedador tipo accidental y cuando es en realidad Intermediario. Ahí está. Sí, Claro. acá ¿qué serían bien? Porque no ponerle el conejo ahí o el pato, y qué diferencia tendrían con el humano. Bueno, que en realidad el perro no nos come el hígado que tiene las larvas, entonces por eso mismo esta larva no se puede desarrollar en un estadio adulto. Acá nosotros cortamos el ciclo, las larvas se terminan muriendo, entonces nunca llegan a ser el adulto. En el caso de acá, por ejemplo, si alguno de estos animales es ingerido, ahí sí la larva puede continuar su ciclo y puede convertirse en adulto, ¿sí? Por eso nosotros somos un hospedero accidental o un hospedero inadecuado, ¿tá? Todos esos nombres valen para nosotros. Es como cuando con el quiste hidático pasa lo mismo. Bueno, que yo les contaba que había algunas tribus de África que no enterraban a los muertos, entonces iban los lobos y comían ahí los cadáveres y el ciclo seguía, pero en este caso no, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Sí, muchas gracias. Una consulta. Bien. Sí. Si, por ejemplo, quien ingiere los huevos por accidente
es un ovino, un bovino, y yo le doy al perro la carne cruda, ¿sigue el ciclo? Y seguramente sí, Bien. sí. Em, Justamente eso, ¿no? Seguramente en la cocción, pero siempre está recomendado alimentar a los animales con carne cocida. O sea, en este caso el perro estaría comiendo no un quiste, sino un granuloma capaz. Ahí Bien, está, perfecto. las larvas, estas larvas que están ahí como quiescentes, que pueden pasar bastante tiempo, ¿no? Que se queden ahí como esperando continuar el ciclo de alguna manera. Profe, ¿y viste el conejo? ¿Qué vendría a Sí, ser? ¿Un hospedero intermediario porque nos puede sí, contestar a nosotros? Ah. ahí está, ahí está. Y este toxocara puede estar también en animales de granja, por ejemplo, gallinas. ¿Mm? Yo diría que sí, la verdad no, nunca me puse a indagar todos los hospederos. ¿Alguno leyó algo de eso? Digo, por ejemplo, si le diera un hígado de pollo al perro mal cocido, ¿podría Bueno, contagiarse? busca, a ver, Juan Pablo. No, yo esto no tengo nada, no sé, la Ah, verdad. Yo quería hacer la consulta. no, Dale, sí. Juanpa, No te estaba por preguntando favor. eso. No, supongo que sí, ojo, para mí sí, o sea, pero no sé, no Yo tengo qué idea. sé, porque Yo veo un creo que pato sí, ahí, a veces puede, yo creo que sí, es debe como más ser normal una gallina, ¿no? Sí. Ya no le voy a dar más nada a mi perro esto, pato no le doy más. ración, Ay, solo. pero qué cheto tu perro comiendo pato. No, mentira, le doy ración, pobre bicho. No sé qué iba a preguntar, me olvidé. Sale a Después, cazar, Juan Pablo, sale a cazar patos, a matar patos para darle al perro. claro, Claro, esto es bien yankee, ¿no? O sería sea, bueno con mi perro. Claro, porque a mí se me hubiese ocurrido poner una gallina, pero bueno, un pato está bien. Sale bueno, viste que carísimo. allá, esto es del CDC, ¿no? De Estados Unidos, allá salen mucho a cazar patos y están los perros ahí, ¿no? Yo qué sé, debe ser algo que Tiene viene por ahí. sentido. Bueno, ahí no estoy pudiendo abrir el chat, no sé si comentaron algo. Bueno, entonces de la clínica lo que vamos a tener es en la toxocariasis ocular, más o menos lo que tiene la historia de nuestro paciente, ¿no? Que primero empieza con una disminución de la agudeza visual, que esta disminución es adquirida, o sea, se da en una edad de la niñez que es como un poco más tardía, así que no es congénita, y que es progresiva, ¿tá? Y que generalmente es unilateral, ¿tá? Porque para que justo vayan dos larvas a los dos ojos es muy difícil. Estrella, sí. El estrabismo es mucho una característica de este problema, ¿no? Exacto, sí. Ahí está. Y a veces el hecho de tener, ay, se me fue el nombre ahora, la pupila blanca. No sé si esto tiene acá. Bueno, capaz que después me sale el leucocoria. La leucocoria, que se puede dar también por otras enfermedades como por el retinoblastoma que estábamos conversando, también se puede dar es como un elemento del examen que puede ser producido por la larva migrans ocular, ¿sí? Leucocoria es la pupila blanca, ¿no? Eso mismo, sí. Bien. ¿Qué más? Y bueno, y no mucha cosa más, como decíamos, en la fase de larva migrans podemos tener todo lo que eran los infiltrados pulmonares, toda esta como respuesta TH2 con broncoespasmos, sibilancias, los infiltrados cambiantes, la tos, a nivel pulmonar, a nivel hepático, bueno, puede dar dolor, puede haber un agrandamiento del hígado, y a nivel ocular, como un poquito lo que dijimos, y a nivel de la sangre lo vamos a ver reflejado con la eosinofilia. ¿Tá? Entonces, en un niño, en este contexto, con eosinofilia, con síntomas oculares, siempre vamos a tener que pensar esta patología. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico? Porque acá tenemos también el fondo de ojo compatible, bien, pero si pensamos, por ejemplo, algún método diagnóstico que querramos utilizar como para complementar, ¿qué le pedirían? Capaz de buscar anticuerpos.
Perfecto, buscar anticuerpos. Anticuerpos no quiere decir, sí, anticuerpos, porque ya lo tiene hace rato, ¿no? Podría ser. Bien, Jimena, ¿a vos qué te parece? Una pregunta, ahí Sí. entraría, por ejemplo, el hemograma y lo de los eosinófilos, ¿entraría como parte del diagnóstico? Sí. Sí, es un pilar diagnóstico, sí. Acá nos ayudamos más porque vieron que los métodos directos, que a nosotros nos encanta porque visualizamos el parásito cuando están así alojados, ¿no? A nivel bueno, tanto visceral como ocular es muy difícil, ¿no? O sea, el estudio del ojo va a pasar por acá, por el oftalmólogo y por algún estudio de imagen que ellos puedan hacer si consideran prudente, pero bueno, va a quedar como por ahí, ¿sí? A nivel hepático lo mismo, algún estudio de imagen, nada más. Nos va a ayudar mucho el hemograma y también los estudios serológicos, como estábamos hablando. ¿Tá? Podemos tener anticuerpos específicos contra Toxocara, que vamos a ir a buscar por medio de serología, y lo que más utilizamos dentro de las serologías es el ELISA. ¿Sí? Y hay distintos kits, hay algunos que buscan IgG, otros que buscan IgE también, otros que buscan la IgG4, que se acuerdan que era ese tipo que producía, que era una inmunoglobulina más del tipo que daba inmunoregulación, ¿no? Para no decir inmunosupresión, pero que bueno, que justamente estos parásitos tenían estos mecanismos para controlar nuestro sistema inmune y hacen que se segregara ese tipo de inmunoglobulina que no era tan, que no servía tanto como para el ataque, para la respuesta inmune, ¿sí? No sé si quedó como claro, pero no importa, no tienen que saber bien a qué se va a ir a buscar, sí que pueden hacer una serología y que esta puede ser un ELISA como screening y que es un pilar más para el diagnóstico que nos va a servir, ¿sí? Y siempre, bueno, sí, Juan Pablo. Una pregunta, no se elimina no hay forma de encontrar haciendo un frotis, tener las heces. No, porque acordate que nosotros nunca vamos a eliminar huevos de Toxocara, porque no vamos a alojar la forma adulta. La forma adulta siempre va a estar a nivel del gato o del perro, y los huevos van a salir con las heces del gato y el perro, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un coproparasitario, no va a ser para buscar Toxocara nunca, ¿tá? Sería un error. En este caso se le pidió porque, bueno, dado el contexto en el que estaba, ¿no? Entonces está bueno pedirlo, ¿no? Porque si tenemos una geolmintiasis, bueno, vamos a pedir para ver si no tiene chances de tener alguna otra, ¿no? Como tenía Ascaris, y bueno, y los quistes de Giardia, que también puede estar relacionado, que es un niño y que, bueno, que está también en contacto. Ahora, caso, ¿no? Como tiene en el ojo, ¿podría tener también en el hígado? ¿Así habría que estudiar también el hígado o no? Porque es probable también. Cecilia, ¿vos qué querés preguntar? Yo, porque viste que dijiste que nosotros no los expulsamos, digamos, no los eliminamos. Sí. Digamos, a las larvas o a las larvas no eliminamos. Porque claro, viste no, que acá no vamos a eliminar nunca los huevos. Claro. Porque acá en el copro, viste que dice fondo compatible con comprobable toxocariasis ocular. Sería en el fondo del ojo, no en el copro, ¿no? Claro, exacto. Viste el estudio que hace el oftalmólogo, el fondo de ojo, que ven, en el teórico tienen una imagen donde se ve, nada, ellos dicen que es súper compatible con eso, ¿tá? O sea, la idea es que ustedes sepan que si tienen una sintomatología se le deriva a oftalmólogo y el oftalmólogo, mediante el fondo de ojo que les hacen, ven hallazgos que son súper compatibles, como con toxoplasma que habíamos visto también, ¿tá? Entonces, siempre acuérdense que el coproparasitario va a ser negativo porque nosotros no tenemos el gusano adulto. El copro va a mostrar huevos de Toxocara en los perros, ¿tá? Si nosotros le hacemos un copro al perro parasitado, ahí sí vamos a ver los huevos. En este caso, obviamente le pedimos, está bueno como un estudio complementario, porque bueno, el niño tiene un hábito de pica, tiene una larva migrans ocular, entonces está ahí en contacto con la tierra, y bueno, por el contexto en el que se encontraba,
se pide y tiene los huevos de Ascaris. Los quistes de Giardia no están tan relacionados a este ambiente, ¿sí? Porque bueno, es un niño y perfectamente los puede tener, pero ¿se acuerdan cómo era el ciclo de Giardia? ¿Cómo decíamos que era el ciclo? Era como de fecal oral. Ahí está, ¿no? es fecal oral. Ahí Fecal está. oral. Bien, la Giardia la relacionamos más a las guarderías, a bueno, todo eso, junto con el oxiuro, es como que van ahí como de la mano, como otro contexto, pero pueden tener también las dos cosas. Pero el Entonces, oxiuro no bueno. tiene el ciclo mano. Ahí está, sí, es ano, mano, boca, pero es como muy similar y se asocian bastante encontrar los dos. ¿Tá? Siempre que pensamos, tenemos una giardia, nada, generalmente vienen de la mano. Lo que digo es que no relacionen tener giardia con tener Ascaris porque son como vías distintas. ¿Tá? El Ascaris es una geolmintiasis, si tenemos Ascaris podemos tener también otro tipo de geolminto, puede ser larva migrans, puede ser un trichuris, puede ser un estrongiloides, ¿tá? Y la giardia, bueno, va por otro mecanismo que se ve, generalmente no se ven en nenes de 11 años, se ven un poquito más chicos que van a la guardería preescolar, ¿tá? ¿Sí? No los quiero entreverar, pero acuérdense un poquito en qué pacientes también los buscábamos. Entonces, esto lo dijimos, el granuloma, el ciclo lo vimos, y bueno, ¿cuáles son los tratamientos que realizaría? Acá teníamos, entonces el niño tiene una giardiasis, no nos pone si tiene diarrea ni nada, pero es un patógeno primario, bueno, lo vamos a tratar en este contexto. ¿Qué le damos para la giardia? Metronidazol era. Bien, perfecto, metronidazol. Para los protozoarios, ¿se acuerdan que nos manejábamos con eso? Para las caridiasis, Mebendazol. Mebendazol. ahí está, mebendazol, es el que más usamos. Ahí está, o albendazol, se puede usar también. Y para la larva migrans ocular, ¿qué leyeron? ¿Valeria? ¿No era fluconazol? Yo leí en realidad mebendazol también para esta. Sí, yo había leído el albendazol con corticoides. Bien, ahí está. Bien, es complejo el tratamiento y no siempre es satisfactorio. ¿Tá? Muchos autores prefieren el albendazol porque tendría una mayor absorción que el mebendazol. El mebendazol tiene un mecanismo de acción más que nada a nivel gastrointestinal que nos sirve para sacar los gusanos adultos, por ejemplo en el caso de Ascaris, pero el albendazol tendría una mejor absorción al resto, ¿no? del organismo. Entonces, son difíciles de tratar. Sí. ¿Puede ser que se dé también acompañado de comidas ricas en grasa? Ahí está, para que mejore la absorción. Tampoco es la panacea, ¿no? Tampoco es como cuando hablamos del quiste hidático, estos bichos que están ahí como súper encapsulados, es muy difícil llegar, y los fármacos tampoco son los mejores que nos permitan una llegada para un buen tratamiento. Pero bueno, algunos prefieren también el tiabendazol, que acá en Uruguay no lo tenemos, que sería más efectivo contra las formas larvarias, lo pueden leer por ahí, como que esos dos se podrían dar, y me olvidé qué les iba a decir. Y en este caso que tiene los tres, ¿le darías los tres? ¿Le darías el mebendazol y el metronidazol? ¿O cómo sería la cosa? Esos dos seguro, y me parece que hay que manejarlo con equipo multidisciplinario, con el oftalmólogo, a ver qué le parece hacer en el caso. Bien, un poco más prolongado, y les iba a decir esto de los corticoides, que a veces hay como mucha, cuando nosotros hacemos el tratamiento, si ese tratamiento es efectivo, se genera mucha inflamación, que también puede ser perjudicial para las estructuras oculares, entonces por eso es que se asocia a los corticoides, está para tratar de disminuir la inflamación. ¿Los corticoides que se los das vía oral?
Sí, puede ser bioral, previo antes, o algunos lo pueden pasar incluso hidrocortisona intravenosa, eso depende mucho del médico. Pero a veces se puede hacer un plancito antes con prednisona, un par de días antes, y después tratamiento como para tratar de que esa respuesta, que no sea muy grande la respuesta inflamatoria, ¿tá? Que se da cuando justamente el fármaco está haciendo efecto ahí contra la larva. Lo van a ver en algunas patologías oculares y del sistema nervioso. A veces se trata de asociar corticoides por esa misma razón. Pero bueno, es para que tengan la idea grande, nunca les vamos a ir a preguntar esto, ¿no? Siempre tener... Estaba preguntando de si habría que buscar si tiene larvas de esto de este bicho en otros lados, porque como en el ojo solo capaz que hay en otros lados también, no sabemos eso. Bueno, es menos frecuente, sí, eso lo podemos hacer por la clínica, palpando el hígado, ¿no? A ver si tiene una hepatomegalia, se podría así enviar, pero bueno, más que nada guiándonos por la sintomatología, y a veces se trata más con los niños de no ser muy agresivo en los métodos diagnósticos. O a nivel pulmonar, si tenía, porque viste que también tenía, bueno, más allá que era asmático, tenía problemas yo que también pudiera hacer eso también. Ahí está una radiografía, capaz que le hicieron, sí. Bien. Radiografía tiene, pero no sé si hay algo más tenía. Si tiene algún otro... Ahí está, ¿cómo se llama? No me sale el granuloma por algún lado, capaz que en el pulmón, en algún lado. Una pregunta. Bueno, viste que con la radiografía y con la clínica compatible seguramente ya lo traten, porque hacerles otras cosas para irradiarlo, ¿no? Con una tomografía a veces se prefiere como que no. Eso queda muy a criterio del pediatra que lo esté viendo y que lo esté tratando. Y bueno, no hablamos de la prevención. ¿Cómo podrían hacer la prevención? Bueno, obviamente es medio complejo porque obviamente la situación socioeconómica no es muy buena del niño, ¿no? Está en una situación bastante compleja, ¿no? Pero obviamente hay que, bueno, el tema de la higiene, pero también el tema, bueno, tratar de evitar el hábito de pica y desparasitar a los perros, obviamente. Porque... Ahí está, modo general, ¿no? De la población siempre desparasitar, y bueno, bien como dijiste, y también la higiene de los alimentos, ¿no? El lavado por arrastre y el consumo de agua potable, que siempre tienen que estar, acuérdense. Valeria. Sí, y el resto de los convivientes tendrían que hacer el tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Y, no sé, pensando, no porque se vayan a contagiar entre sí, sino porque pensaría que no es el único afectado. No sé si tiene hermanos. Padres. Bueno, ahí lo que se puede hacer, siempre en la única parasitosis que tratamos a todo el grupo familiar es en la oxiurosis, ¿está? Cuando hay un oxiuro, ahí se acuerdan que era una parasitosis de grupo y tratamos a todo el grupo familiar. Acá en este caso está bueno que si tiene hermanos o bueno con los convivientes que podamos estudiarlo, ¿está? Hacerles un coproparasitario y estudiarlo. Y si tiene otros hermanitos... Yo lo pensaba, no por eso, sí, entiendo lo que vos me decís, porque vos me lo hablaste más del lado de lo que es la forma de infección. Pensaba para que no le pase lo del ojo, pobre, a toda la familia. Porque eso es irreversible. Ahí está. Vieron que el control con oftalmólogo en los niños también es anual. Entonces, el seguimiento, los controles con pediatra, bueno, y esta derivación, ¿no? Al oftalmólogo y el examen físico, todo eso, ¿sí? No es que ahora le vayamos a hacer fondo de ojo a todos, sino que con un examen, porque esto fue arrastrado, ¿no? O sea, capaz que si hubiera tenido un control un poquito más precoz, se hubiera detectado ahí la disminución de agudeza visual un poco antes, ¿sí? No sé si me explico, pero más que nada controles clínicos. Estaría fuera de los costos o del rango de hacer un ELISA a todos, por ejemplo, para detectar si todos lo tienen, o empíricamente tratarlos a todos por las dudas, ¿estaría mal? Sí, el tratamiento empírico estaría mal, no lo hacemos acá. Lo que sí, muchas veces, y depende, ya les digo, del pediatra que los trate, se les manda el hemograma. Entonces ahí si el hemograma tiene eosinofilia, ahí se justifica más la búsqueda. Ahí va, eso es más económico, sí, lógico, sí. Está bien.
Sí, el ELISA no se hace en todos los lugares. Nosotros hacíamos y ahora ya no. Lo hacen en el Pasteur, por ejemplo, pero generalmente sí se derivan. Y en el Pereira Rosell también lo hacen, pero no están todos los centros y a veces, bueno, hay que transportar la muestra para otros lados. Pero el hemograma sí es mucho más económico, como decís vos, y lo podemos utilizar para guiarnos en el diagnóstico. Porque si tiene eosinofilia, habíamos dicho que dentro de las parasitosis que producen eosinofilia, los helmintos juegan mucho, pero ¿se acuerdan que eran los helmintos tisulares? Y ahí decíamos, bueno, fasciola, otra cosa, pero en los niños toxocara es de los que más produce eosinofilia. Y después tenemos a Ascaris, pero en menor nivel, ¿tá? Entonces eso nos va a orientar. Guillermo. Te quería preguntar con respecto que dijiste que para el control estaba el control oftalmológico anual. Sí, porque en el carnet del niño al menos es a los 3, a los 5 y a los 12 años el control oftalmológico. Cualquier cosa le escribe. Por eso te quería consultar eso. Bueno, con pediatras, sí, supongo que ellos le evaluarán algo. Sí, mirá, qué salado. A ver quién más levantó la mano. Fabián. Sí, ¿qué tiempo pasa desde que el niño se infecta? No sé si lo decía la historia. Desde que el niño se infecta hasta que aparece la sintomatología, en este caso en el ojo. Y bueno. ¿Varía? Sí, es prolongado generalmente. Un año, quizás, un poco menos. Un montón. Eso depende. Sí, es más prolongado, por eso es como bastante progresivo. Sí. Bien. Bueno, ¿algo más acerca de esto? No, creo que no. Entonces tenemos la historia 2, que es una mujer de 36 años, sin antecedentes a destacar, que comienza con un dolor a nivel ocular derecho intenso, espontáneo, con los movimientos oculares, de 20 días de evolución. Concomitantemente fotofobia, no supuración, y como antecedentes epidemiológicos ambientales, es usuaria de lentes de contactos blandos y de solución de limpieza, uso durante actividades en piscina y lavados con agua corriente. Queratitis bacteriana previa que recibió tratamiento con moxifloxacina tópica, revirtiendo síntomas. Posteriormente, queratitis interpretada como herpética. Recibe tratamiento con aciclovir ungüento sin remisión de la sintomatología. Entonces, al examen oftalmológico tiene una zona blanquecina central sobre iris compatible con úlcera de córnea, circular, con un infiltrado estromal semilunar inferior y precipitados queráticos. En cuadrante inferior de córnea de globo ocular derecho, zona blanquecina compatible con hipopión. ¿Está? Esto, ¿no? Que es como el pus ahí a nivel del ojo, ¿no? De la cámara anterior que forma como un nivel. Se observa caja de lentes de contacto con gran cantidad de residuos. Entonces, esto es algo es poco frecuente, pero cuando se ve es bastante feo en realidad de ver, porque el pronóstico generalmente es malo. ¿Cuál fue el diagnóstico que pudieron hacer con los datos de la historia? Sí, o sea, hay muchas infecciones diferentes que pueden ser, pero bueno, las características dentro de los que vimos se parece como ¿cómo es? Anteramiba o algo así se llama, ¿no? El bicho. Que es como una ameba que puede infectar ahí y que se mete como en la córnea, digamos, y puede causar este problema. Ahí está. ¿Por qué te guiaste por la cantameba, además de que acá está el ciclo, por acá? Sí, no, eso también, pero no, porque por los síntomas que tenía, porque, viste, tiene lo de la fotofobia, tiene varias cosas ahí, tiene como esa característica, esa especie como de pus que se le forma ahí delante del iris, eso que es característico también de la infección de antameba. Y bueno, también por los hábitos que tiene, como que tiene riesgo, ¿no? Bueno, ya tuvo una infección bacteriana, los lava con agua corriente, va a la piscina con los lentes de contacto, o sea, obviamente, digo, está como muy expuesta
Aparte es una enfermedad, es una cosa que la gente que usa los usuarios de lente de contacto son, sobre todo si no tienen hábitos bastante de higiene, bastante buenos, como que tienen un factor de riesgo, ¿no? Este tipo de infección. Cecilia. No, yo iba a decir algo que estaba diciendo Estrella, que también ella había tenido una queratitis bacteriana y después se la interpretó como herpética. Yo me guié medio que con eso y como tenía un dolor ocular intenso y a su vez una úlcera, creo que decía, en el ojo. Sí, todo eso como que ya me guió para la acantamoeba, o como se diga. Ahí está la cantameba. Bien, bien, muy bien. Tenemos también el tiempo de evolución, que es súper importante, porque como un medio que tiende a ser siempre en las parasitosis, cuando tenemos también Una pregunta. Sí. O sea, lo que sigue teniendo es una queratitis, lo único que ocasionada por una cantamodada, esa cosa. Exactamente, sí. Cuando nosotros nos planteamos las causas de queratitis, obviamente hay otras causas que son mucho más frecuentes, que fueron por lo que trataron a la paciente, queratitis amibiana, que capaz que la tuvo, ¿no? Y también fue un factor de predisposición para la que después se hizo por la amiba, pero bueno, viral es mucho más frecuente la queratitis por el herpes simple, ¿no? Y que por eso le hicieron el tratamiento con aciclovir. Y después, como menos frecuentes, tenemos las parasitarias y fúngicas, que también al ser menos frecuente, menos se piensan y más se demora en el diagnóstico. Y esta demora en el diagnóstico también después conlleva, además de que los tratamientos generalmente no son muy prometedores, al retrasar el diagnóstico también hay más daño que puede resultar en un daño irreversible. Entonces, estas amebas generalmente, ¿dónde viven? Son de vida libre, ¿no? En las aguas contaminadas. Bien, perfecto. Hay muchas amebas que son de vida libre. Estas son una de las más distribuidas. Van a ver hay otras que causan también, que pueden causar meningitis, no importa, pero yo me acuerdo, había un programa antes, no sé si llegaron ustedes, ya es viejo, en Discovery, que se llamaba Parásitos Asesinos, que daban que daban brotes de amibiasis encefálica, de amebas transmitidas por el agua, en aguas de recreación, que bueno, que ahí estaban también. Estas amebas de vida libre, como dijimos, pueden estar a nivel del agua, a nivel de suelos. También tuvimos un caso de agua de los aljibes, de una persona que se bañaba y que también por el contacto con el agua hizo la queratitis, por ejemplo. Y viven mucho en lo que son las soluciones, pueden vivir, ¿no?, en las soluciones de lentes de contacto cuando esta se deja y no se limpia adecuadamente. Cuando se dejan días, ¿no?, que la recomendación es más o menos, creo que todos los días poder cambiarlas, pero sí. Y muchas veces... Acá si te los pones, o sea, más de una vez al día en realidad, que tenés que cambiar el líquido. No, más de una vez al día, está, con más razón. ¿Y qué dicen de los lavados? Que los lave con el agua corriente. Ahí. Cualquier Eso cosa. También. Ahí está. Porque muchas veces resisten también la cloración del agua y todo esto, entonces también siempre tratar de utilizar las soluciones. Y bueno, cuando hay una higiene deficitaria, esto también nos ayuda al diagnóstico, ¿no? Porque ellas ahí también más pueden vivir, más proliferan. ¿Y de qué se alimentan? Generalmente se alimentan de bacterias, entonces si tenemos también algo contaminado con bacterias, ellas van a encontrar un buen hábitat. Incluso cuando las queremos sembrar en un medio de cultivo, cuando sembramos una muestra ocular, por ejemplo, le tenemos que adicionar a ese medio una bacteria. Generalmente usamos Escherichia coli, entonces sembramos en ese agar Escherichia coli y después ponemos arriba la muestra. Y a los días nos vamos a fijar en la estufa y si ahí tenemos un crecimiento, a veces se puede ver como deja un trayecto muy, muy pequeño el desplazamiento de la ameba, que si no la dejáramos con las bacterias no tendría alimento en ese medio tampoco, ¿sí? No sé qué están poniendo en el chat. La ameba del caso es la coli. Acantameba.
se llama. Dije que se come la Escherichia coli cuando nosotros la sembramos en el medio. Entonces acá ven las formas, ¿no? Esta, el quiste, y acá el trofozoito, ¿tá? ¿Se acuerdan que es un protozoario dentro de los protozoarios del tipo ameba que se desplazan, acá lo ven, con unos pseudópodos y que tiene un núcleo central, ¿tá? Y después, esta es como la forma, ¿no? La que causa también patogenia, y acá tenemos los quistes, que como siempre en los protozoarios van a ser esa forma de resistencia y de propagación en el medio ambiente. Y que estos trofozoitos, ante condiciones que no les son favorables, también se pueden enquistar. Entonces, es muy poco frecuente que nosotros veamos los trofozoitos en las muestras, muchas veces lo que vemos son quistes. Y estos quistes tienen una forma particular, ven que tienen como una doble, como si fuera una doble pared, que hace esta forma un poquito como poligonal, y que son muy característicos y que con esta forma podemos hacer el diagnóstico. Juan Pablo. No, yo tengo una duda, o sea, esta es un protozoario, esta ameba. Ahí está. ¿Te acordás que dentro de los protozoarios nosotros podemos clasificar en las amebas, que son estas que se desplazan por medio de pseudópodos, ¿tá? Nosotros vimos entameba histolítica, que era causa de diarrea disentérica, y vemos acantameba, que es causa de queratitis que es de queratitis amebiana, ¿tá? Después otros protozoarios, ¿se acuerdan? Teníamos los protozoarios flagelados, y ahí teníamos a Giardia, ahí teníamos a Trypanosoma cruzi, a la Leishmania, ¿tá? Eran como distintos tipos de protozoarios que podemos tener. Y después teníamos los coccidios, por ejemplo, que era como el toxoplasma, que eran intracelulares, ¿tá? Ahí va. Pero forman quistes, o sea, lo que yo no entiendo es, esta ameba, este trofozoito, ¿se enquista o no sé cómo, no entiendo cómo es este ciclo del trofozoito al quiste? O sea, se multiplican y No tiene, en realidad no tiene mucha ciencia. Los trofozoitos van a estar a nivel del ambiente, tanto como los quistes, y viste que los dos te pueden causar, pueden entrar a nivel de la córnea, que generalmente es cuando hay alguna, cuando tenemos factores predisponentes, o más que nada cuando puede haber también como algún traumatismo, justo por el lente de contacto, por el lente de contacto, etcétera, y ahí entran a causar patogenia y en el ojo, ¿sí? Pero en realidad no es más que eso. Ellas pueden estar en su forma de vida libre, trofozoito en el medio, y también en su forma de quiste, ¿sí? O sea, el problema es como que el lente de contacto también puede lastimar un poquito la córnea, y por eso es más fácil para entrar para el bichito, digamos. También, sí. Y si nosotros tenemos un lente que está parasitado, mucho peor, ¿no? Y aparte las lentes blandas, viste, que son como que son hidrofílicas, ¿no? Y ya se absorben agua. Entonces, por lo que yo entendí, yo no sé qué pasa con el caso de las amebas, pero yo lo que había escuchado es que como que las propias bacterias, las cosas pueden estar en el propio lente, porque viste que el lente incorpora el agua dentro de la estructura, entonces ya en el propio lente ya está el bicho, aún no en la superficie, ya integrado como la estructura, poco bueno. Ese es el problema, ¿no? Exacto. Cecilia. Entonces, como forma infectante acá sería el trofozoito y el quiste, los dos. Sí, los dos. Ves que acá te ponen, ¿no? Los Bien. dos. Quiste and trofozoites pueden entrar a partir de varias maneras. Bien. Bueno, entonces a nivel del ojo, ¿qué van a causar? Y bueno, es eso, que ellos se meten a nivel de la córnea, ¿no? O sea, básicamente están... Ulceran todo lo que... preguntaba Jimena. Yo tenía una duda anterior, en realidad, estoy hace un rato. Dale. Perdóname, que no te vi. pasa nada, que a no. veces hablan y piensan que son los que levantan la mano los que hablan, entonces no. A mí me queda una duda. Los lentes de contacto, por ejemplo, no dependen de cuáles sean, porque hay como unos que se supone que son anti todo esto, pero no sé tampoco si deben ser muy caros o si son de verdad muy anti esto. No, fue una duda que me surgió porque... Ahí vamos. Se la relacionan con los lentes de contacto blandos, que era lo que hablábamos, y con los hábitos estos de higiene, más o menos, ¿no? De
lavar con agua corriente, de no usar la solución de limpieza, ¿tá? Todo eso. Esos son los que están relacionados, porque yo supongo también por todo lo que hablamos, lo que dijimos, los de vidrio no tendrían tanto, pero bueno, quizás sí podrían también generarlo, ¿sí? Eso, no sé si contesté ahí tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, entonces estábamos hablando, Fabián decía que podía llegar a causar una úlcera. ¿Cómo causa la úlcera? Yo no me acuerdo, estoy como tocando de oído, pero en el teórico nos decía que era como un sistema enzimático que tenía, que justamente ulceraba la córnea, está provocando todo lo que vimos en la foto, a largo plazo capaz. Bien, perfecto. Sí, básicamente es eso. Por medio de enzimas que secreta, proteasas, etcétera, termina generando una necrosis a nivel del tejido y se termina ulcerando. ¿Tá? Tiene mecanismos de adhesión, como todas las amebas que se adhieren, ¿no? al estroma y terminan y secretan todas esas enzimas que terminan generando un daño ahí a nivel corneal. ¿Tá? Es bastante sencillo, también quédense con cosas grandes, no nos vamos a ir muy al hueso con estas preguntas. Juan Pablo. Yo tengo una duda, porque en el libro, o sea, a mí me generó la duda porque en el libro, en uno del, creo que fue, sí, en el Becerril, o no me acuerdo si fue en el otro, que en vez de quiste le llamaba huevos, pero nosotros habíamos visto que en realidad, por eso, No. Por eso a mí me sorprendió. No está mal eso, está perfecto. Quiste, no, quiste. Siempre cuando hablamos de protozoarios son quistes, y acuérdense que a veces pueden ser quistes si son productos de la reproducción sexuada, por ejemplo en toxoplasma, en el gato. ¿Ah? Pero sí, sería eso. Acá tenemos dos formas solamente, el quiste y el trofozoito. ¿Tá? Y bueno, la clínica la vimos, es como una queratitis que es resistente a los tratamientos también. Muchas veces pasa por ahí la sospecha del diagnóstico porque se trata con antibióticos y no mejora, o porque se trata con antivirales y no mejora. Entonces ahí se empieza a sospechar que sea una etiología mediana. Y Oscar. Que la queratitis es una manifestación a nivel de la córnea, o sea, sería la córnea blanca. Exacto, sería la inflamación de la córnea. Y que después te puede llegar a generar una úlcera, ¿no? Mirá ahí. Pero sí. Okay. Después lo que ven típicamente también los oftalmólogos es como este infiltrado semilunar inferior, que yo qué sé, es como bastante típico de la mebiasis y lo ven ellos también, ¿tá? Porque esto sería una imagen con la lámpara de hendidura. Sí. Ay, no te escucho nada, Estrella. No, yo creo que eso es el hipopión. Esa especie de... Esto es el hipopión. Esto. Busquen imágenes en Google. Es como que nosotros vemos pus y queda recto porque queda con un nivel ahí a nivel de la cámara anterior del ojo. ¿Sí? Esto sería todo como si fuera la infección. En esa parte de la infección, porque en las fotos que yo vi en internet, si buscas hipopión, solo te muestra, se ve incluso el iris con la partecita blanca ahí nomás. O sea, no sin toda la otra parte, ¿no? Claro, ahí está, que está acá, ¿no? Se dice ahí a nivel derecho. Una consulta. Si a esta persona te da lo que usaba en el ojo, ahí no me sale ahora. ¿Lentes? A ver, los lentes, ahí va. Sí. Si vos lo pones abajo del microscopio, ¿ves algo? Bueno, sí, nosotros muchas veces nos llegan. Vieron que la muestra, que no hemos dicho, pero es como generalmente la toma el oftalmólogo, porque claro, nosotros, una cosa es que se puede, miren, acá estaba la forma de los quistes. Esto es un directo que nosotros hacemos. La muestra ideal sería una muestra que tomen de ahí, de esa parte del ojo. Entonces, una muestra tomada con bisturí o con una pinza especial que usan los oftalmólogos, y lo ideal es tener el ojo abierto, ¿no? Que ellos lo dejan abierto también con unos instrumentos, y les ponen un anestésico ahí a nivel ocular. Entonces, y ellos con la lámpara de hendidura se fijan bien la zona afectada y de ahí toman la muestra. Entonces, esa muestra tomada por ellos, en estrictas condiciones como de esterilidad, es
es muy buena para nosotros, pero bueno, a veces no pueden llegar a hacer toda la toma de la muestra y lo que hacen es, nos han llegado muestras de la caja de los lentes de contacto, por ejemplo, o el lente de contacto. Entonces ahí lo que hacemos es partir muy chiquito el lente de contacto y ponerlo se puede poner con una gotita de suero, por ejemplo, y se le pone una laminilla arriba y lo miramos al microscopio. Esta muestra no me acuerdo de qué era, pero... El problema es que a la córnea, ¿no? Para sacarle la muestra le puede lesionar más, ¿no? Porque es muy finita, donde está el bichito está muy finito, está adelgazado, entonces está complicado. Sí, hemos hecho, pero claro, imagínate que nosotros no tenemos a veces las gotas con anestésico y justamente mirar, lo mejor es que lo miren ellos con la lámpara de hendidura, que sepan bien de dónde sacar, ellos que son los que saben maniobrar bien el ojo y nos la manden. Y nosotros ahí la procesamos. Lo que hacemos es hacer el examen directo, como dijimos, que podemos verlo, acá se ven bien los quistes, ven, está como la pared interna que tiene, que forma esta estructura como más poligonal y el núcleo, estos son los quistes, acá ven el quiste también, estos quistes, acá y acá, y nosotros también un pedacito de la muestra de la córnea la cultivamos, ¿está? En este agar, al que le adicionamos la Escherichia coli, y después revisamos la estufa a ver si creció el cultivo de la ameba. Pero bueno, a veces nos llegan los lentes de contacto y podemos ver también los quistes en los lentes de contacto, y a veces nos ha llegado hasta el estuche de los lentes y podemos ver ahí la solución, hacemos un directo de la solución que tienen ahí en el estuche. ¿Alguien estaba levantando la mano? Yo, sí, que en realidad Antonella. quería complementar una cosa que había dicho Fabián, que era sobre lo del estuche, que en el teórico decía como que si bien podían llegar muestras del estuche o de la solución que se usó, por ejemplo, para higienizar los lentes, como que en realidad era un estudio complementario que se podía hacer y que no sustituía en realidad el estudio directo. Claro, ahí está. O sea, el estudio directo de la muestra de la córnea. Siempre ese va a ser nuestro examen de certeza. Se puede complementar, o por ejemplo, no sé, han habido veces que nos han dicho que no le pueden hacer la toma, que ya que son pacientes súper intervenidos, o que el paciente ya no quiere, por ejemplo, y bueno, nos mandan ahí el estudio de los lentes. Qué bueno que, si vemos una ameba, o sea, es bastante valioso también el verlo en los lentes. Pero si vemos un hongo, por ejemplo, sospechando una queratitis fúngica, y bueno, pueden haber hongos del ambiente que también contaminan el lente y no sabemos certeramente si están causando patogenia o no. Entonces ahí es como más complicado. Siempre la muestra de elección va a ser la muestra de la córnea. ¿Está? Muy bien. ¿Y le puedes hacer algún estudio también buscando cuerpos o solamente así directo? Nosotros acá no tenemos técnicas de anticuerpos y me parece que todavía no están como del todo bien validadas para el diagnóstico. Eso sí. Lo mejor es siempre el examen directo que te demuestre ahí la presencia de la ameba, en este caso. Una consulta, si tenés la mala suerte de que sea complicado de sacar una muestra y de que en los lentes de contacto no tengas nada, ¿lo tratás empíricamente? Y bueno, ¿cómo fue lo que me Claro, preguntaste? si es difícil de obtener la muestra y en los lentes de contacto vos no ves nada, ¿lo tratás igual? Sin diagnóstico, generalmente no. Generalmente se trata de llegar al diagnóstico, sí. Porque pueden ser otros agentes también. No sabes si solo la ameba, o puede ser como acá, ¿no? Como una queratitis fúngica, ¿sí? Acá, bueno, esto es precioso, ¿no? Pero, sí. El oftalmólogo, al ser el estudio de que te observa el ojo, puede guiarte, es Sí, más claro. esto que esto otro, está perfecto. Sí. Ves que acá, bueno, este halo periférico, que acá se ve mejor, inflamatorio, ven como en forma de anillo, le dicen que es como súper sugestiva de la amebiasis. Ahí pueden guiar. Y en este caso, por ejemplo, las queratitis fúngicas, ¿la qué? La endoftalmitis, eso que en ese ojo. No. Esto es este infiltrado del estroma semilunar inferior que da la ameba. La endoftalmitis es otro tipo de forma de infección, que no es solo queratitis, sino se le llama endoftalmitis, que puede ser causada por
por otros agentes, por ejemplo por hongos, y por ejemplo con cándida en pacientes con candidiasis sistémica, ¿sí? Es como distinto. Acá, sí. ¿Se puede hacer un hisopado ocular, no? ¿Un hisopado? Ocular, creo que se llama así, ¿no? Sí, claro, puede ser, pero no es una buena muestra para nosotros el hisopo, porque es más difícil ahí. Generalmente en parasitología y en la micología no tendemos a usar tanto los hisopos como hacen los bacteriólogos. Es como la toma de la muestra no tiene tanta calidad, entonces preferimos siempre las muestras, que en este caso, bueno, es bastante invasiva, pero bueno, yo creo que muchas veces la patología lo amerita, ¿no? Pero no, generalmente hacemos siempre muestras con bisturí y tanto para las queratitis, y después vamos a ver para las distintas micosis, o biopsia directamente, ¿sí? Pero pasar el hisopo como se hacen los exudados típicos bacteriológicos no es una muestra que rinda tanto en esta patología. Y bueno, ¿y del tratamiento que le llegan de la ameba? Es poco efectivo. Ay, perdón. Juan Pablo. ¿Puede ser la propamidina? ¿La qué? La propamidina. Sí, ahí está. Viene de solución oftálmica. Es muy difícil de conseguir. A veces se consigue en Buenos Aires, porque acá no, generalmente los pacientes que hemos tenido han tenido algún problema para conseguirla. Y bueno, muchas veces es lo que decíamos, el daño puede llegar a ser irreversible, ¿sí? ¿Ven muchos de estos casos ustedes así de prevalencia o no? No, yo estoy desde el 2014 y capaz que 2 o 3, una cosa así, he visto. Y somos como el centro de referencia. Nos mandan, por ejemplo, del Sambois. No es tan frecuente, pero la verdad que cuando llegan, o bueno, ha habido una oportunidad, me acuerdo de una paciente que fue a la policlínica, es bastante feo de ver, ¿no?, que lleguen a ese estado. Porque bueno, tampoco es culpa, ¿no?, de los médicos de no diagnosticarlo, porque generalmente al ser poco frecuentes hay otras cosas que tratar antes, y bueno, es como que llegamos tarde un poquito al diagnóstico. Pero está bueno que entiendan la patología y que sepan cuándo pensarla, ¿no? Más que nada los factores de riesgo que podemos tener. Bien. También las queratitis fúngicas, estas también están ahí de frecuencia, pueden ser un poquito más frecuentes que las queratitis amebianas. ¿Y cómo se producen generalmente las queratitis? Por hongos. Hay un mecanismo que es por implantación. A ver, Valeria. Sí, te iba a decir, sí, por llevar cosas sucias a los dedos y qué sé yo. Bueno, ¿no se dan más bien tipo por traumatismos en el ojo? Cuando vos sospechás que tipo hubo un traumatismo, es cuando tenés que sospechar que hay una queratitis fúngica. Muy bien, siempre generalmente tenemos el caso del traumatismo, porque las queratitis fúngicas, acuérdense que son producidas por hongos que generalmente están en el ambiente. Entonces pueden ser hongos del ambiente que estén en detritus vegetales, en ramitas. Entonces es muy frecuente, por ejemplo, en trabajadores rurales, que ese hongo que está ahí habitando, ¿no?, esa astilla, ¿no?, con la que se lastiman, después causa la queratitis. Entonces decimos que es por implantación, en realidad por implantación traumática, porque uno se lastima con algo en lo que está presente el hongo, y ahí el hongo se inocula y empieza a generar la queratitis. Entonces son hongos que tenemos en el ambiente. Las más frecuentes van a leer, bueno, Aspergillus, Fusarium, que es otro hongo también, que están muchos vegetales, que muchas veces causa grandes enfermedades como
a nivel de los cultivos de trigo, por ejemplo, no me sale, contamina los cultivos de trigo, y está ahí. Después van a haber otros que se llaman hongos de matiáceos o hongos negros, que tienen los filamentos pigmentados, cargados de melanina, que son muy frecuentes del ambiente, ¿tá? Esos como los conceptos también más grandes. Cándida, bueno, Cándida se la relaciona a la endoftalmitis en pacientes, que puede ser por vía sistémica, en pacientes con candidiasis sistémica que están en CTI, internados, ¿sí? La queratitis propiamente dicha, que es como más superficial, la vemos por implantación traumática, ¿sí? Bueno, bien. La queratitis es esta, la entomoeba, ¿verdad? La queratitis vimos por amebas, por acantameba, y puede ser por fúngica, por hongos que están presentes en la naturaleza, que nosotros las adquirimos por implantación traumática. Hay otras enfermedades fúngicas que pueden afectar otras estructuras del globo ocular que no están englobadas dentro de las típicas queratitis fúngicas de las que estamos hablando. ¿Está? Bueno, muy bien. Yo quería hacer perdón, una pregunta con respecto al tratamiento de la acantomoeba. ¿Es solo ese el tratamiento posible o hay, porque colocando antimicrobianos, otros? Hay algún par más reportado, sí, ahora no me acuerdo el nombre, de los que sé que estamos habilitados para conseguir, son esas gotas que nombró el compañero. Además de otros, me parece que no tenemos disponibles acá. Eso, sí. Y es como bastante a veces decepcionante también. ¿Puede ser que los antimicóticos también sirvan? Capaz que hay algún caso bueno reportado. Tampoco los antimicóticos que usamos funcionan bien contra las queratitis fúngicas. Muchas veces se hacen vía oral. Es lo que hemos tenido, algunas queratitis fúngicas que han tenido que hacerse tratamiento vía oral y bueno, y quedan por ahí. Tampoco tenemos como muchos antifúngicos tópicos para poder poner acá, en Uruguay, ¿no? Profe, perdón. La queratitis fúngica que no escuché, se me cortó. ¿Con qué lo trataríamos? Bueno, se puede hacer itraconazol vía oral. Eso es lo que más usamos. Porque no contamos con... No me sale, con antifúngicos tópicos actualmente a nivel ocular. Pueden leer en algunas otras partes del mundo que puedan llegar a ver terbinafina, por ejemplo, solución, etcétera, pero acá los pacientes que hemos tenido lo hacemos con antifúngico sistémico, con itraconazol. Bien, gracias. ¿Terbinafina no teníamos acá en Uruguay? Terbinafina tenemos en crema y tenemos en comprimidos, sí, pero no tenemos oftálmica. Sí, eso iba a decir también. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta o algo? Estaba ahí el chat. No lo abrí, a ver. Boriconazol puede ser también, ¿no? Sí, puede ser también. Depende. Es un poquito más caro que el itra, pero sí. Acremonium es otro de los géneros que no les nombré. Que el año pasado, no sé, como 2 años hubo un paciente. Está bueno identificar el hongo porque a veces tienen perfiles como distintos de susceptibilidad. Por ejemplo, si es fusarium, muchas veces sí pueden responder al boriconazol y no al itraconazol. Bueno, poquito bastante más caro. Bien. Bueno, chiquilines, entonces la semana que viene vamos a dar respiratorio. ¿Qué les iba a decir? Y bueno, no va para el parcial. Yo entiendo que capaz que no llegan a ver bien los teóricos. Después del parcial pónganse, descansen el domingo y algunos se ponen a ver un poquito lo que vimos la semana pasada. ¿Está? Y después si tienen alguna duda o repaso antes del parcial podemos charlarlo también. ¿Está? Buenísimo. Gracias.